noches a todo el televidente que está con nosotros siempre. Muchísimas gracias. Bueno, señores, tenemos un año que iniciamos con gripe. Muchísimas personas con un estado gripal, que no sabemos ni lo que es bronquitis, influenza y todo eso. Pero para eso tenemos hoy aquí con nosotros a un invitado que ya es parte de este programa, que siempre él acude cuando estos temas están en el tapete, así que hay un brote, una cosa, viene a acompañarnos, a traernos esas informaciones y esas recomendaciones. Hoy tenemos a Benjamín, el doctor neumólogo, está con nosotros, Benjamín Hernández. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ibe. Gracias por la invitación. Siempre usted dispuesta a darle a la ciudadanía esas informaciones y esas recomendaciones cuando tenemos este tipo de situaciones. Siempre a su orden. Gracias. Tenemos una situación ahora que a inicio de año comenzó en China una amenaza de un virus. Aquí la gente medio se alborotó de un pronto, que el COVID, que de nuevo cuarentena, que mascarilla y todo eso. ¿Qué usted opina de esta situación? Bueno, en realidad hubo un momento en que algunos hospitales de Shanghái tuvieron una alta incidencia de pacientes provistos de patología respiratoria, llámese como se llame. En ese momento fue diagnosticado ese grupo de pacientes enfermos de ese virus, del metaneumovirus, que se manejó como si fuera un virus nuevo, falso. Ese virus viene polulando en el mundo entero alrededor de 2022, es decir, que tiene 2 años y pico que ya el virus se conoce y se comporta como un virus respiratorio parecido a la influenza A o B, parecido a un virus, al COVID, cuando el COVID era suave, leve, que a veces la gente tenía COVID positivo y era prácticamente asintomático. Se hacía la prueba porque tenía que viajar, salía positivo, por ejemplo, y el paciente no tenía ningún síntoma. Otros COVID tenían síntomas muy grandes y muchos de esos, millones de personas, fallecieron por COVID. Luego, esos hospitales fueron paulatinamente en los siguientes días bajando la incidencia de los pacientes que acudían a la emergencia y prácticamente ya no se volvió a hablar del tema. Sin embargo, no solamente en China, sino en los países donde los cambios de temperatura son muy marcados, que no es el caso de nosotros, aunque, como hemos visto en los últimos, vamos a decir, diciembre, enero, yo comentaba en estos días que cuando llegó la brisita del gobierno, con los bonos, llegó la brisita también porque hubo una disminución de la temperatura y un incremento del frío, que es más o menos lo mismo, y eso automáticamente hace que los pacientes, no solamente los pacientes, vamos a decir, que no tienen comorbilidad, sino aquellos pacienticos que están son extremos en la vida, por ejemplo, los niños lactantes y los pacientes adultos de tercera edad, llamados también pacientes geriátricos, que son los pacientes que más son propensos a desarrollar los procesos virales, llámese virus sincitial respiratorio, rinovirus, la influenza A o B o el metaneumovirus. ¿Cómo nosotros podemos determinar qué patología tiene ese paciente que va a la consulta o la emergencia con fiebre, tos, malestar general, desapetitado, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, que no se siente bien, que es un paciente que dice, yo tengo un proceso viral, puede ser que esté complicado o no, entonces uno lo analiza, le manda unas analíticas, radiografía de tórax, si es prudente, casi siempre es prudente, y unos análisis convencionales, un hemograma, una prueba de glicemia, un examen general de orina y influenza A y B. Pruebas de inflamación, lo que llamamos nosotros los reactantes de fase aguda y en algunos casos incluso en pacientes con muchas comorbilidades que estén muy sintomáticos y que vayan a ser hospitalizados por su proceso viral muy severo, hacer incluso la procalcitonina para determinar el grado de infección o no, que también te lo puede dar
en algunos pacientes el número de glóbulos blancos elevado, o las plaquetas elevadas, o las eritro altas, la PCR alta, etc. Entonces, para uno evaluar y decir 100% o aproximadamente el 100%, qué tipo, qué bacteria aquejó el paciente en ese momento, tiene que hacerle lo que se llama, de forma simple, un panel respiratorio, o en términos más sofisticados, el Film Array. ¿En qué consiste esto? Bueno, hacer una prueba al paciente que te determina con claridad qué tipo de patología tiene el paciente, viral o bacteriano, y en consecuencia, tú entonces medicar el paciente en base a lo que sale en ese estudio. ¿Cuál es la limitante que tienen los médicos? Cualquiera, el neumólogo, infectólogo, médico internista, intensivista, que ese es un estudio no caro, costoso. ¿Costoso por qué? Porque es un estudio que cuesta entre 16 y 18 mil pesos. Ay, demasiado. Entonces, mucho dinero, y cada vez que tú vas, por ejemplo, a hacer el estudio, tú tienes que decirle al paciente, mire, le vamos a hacer este estudio, yo quiero que usted entienda que ese estudio usted lo tiene que pagar porque la ARS no se lo va a cubrir. La mayor parte de la gente te pliega la cara, te pone una cara de toro, te pone una cara de disgusto, porque el paciente quiere saber lo que tiene, necesita saber lo que tiene, el médico quiere evaluar en base al diagnóstico exacto del paciente para poder medicarlo adecuadamente y darle, como decimos nosotros lo del campo, darle en el clavo, resolver el problema. Pero muchos de esos pacientes no pueden hacerse esto porque, como quiera que sea, 17 mil pesos, 15 mil pesos de un estudio solamente, es muy costoso. Claro. Entonces, esa limitante tenemos nosotros para hacer el diagnóstico exacto de las patologías virales, orofaringoamidalar o de vías respiratorias inferiores, que están aquejando la población mundial, y nosotros somos parte del mundo, a nosotros también, sin que eso sea, por supuesto, los televidentes que nos están viendo en este momento no tienen que tener temor. Nosotros vamos a los programas para alertar a la gente y decirle las cosas como son, lo que tienen que hacer. Eso que es una pandemia, que volvemos para atrás, que viene el COVID, no. Si todo el mundo estaba aterrado de que, bueno, vamos de nuevo, nos van a confirmar, confirmar de nuevo. Gracias a Dios que eso no fue así. Claro, uno no sabe en qué momento puede venir eso, porque eso nada más lo sabe el Todopoderoso. O sea, si va a llegar, si no va a llegar, si ya esto le toca dentro de 100 años a otro grupo de... Nosotros no estaremos aquí, casi seguro. Si eso va a volver, si va a haber otra pandemia, si va a ser peor. Porque recuerdan la pandemia del 1916, por ahí, claro, que mató millones y millones de personas. Esta mató millones de personas, pero se pudo resolver en cierto momento, y a este país nos fue bien con todo lo que hizo el Gabinete de Salud en ese momento, con todas las medidas que manejó el gobierno central, el presidente Abinader, la vicepresidenta, el doctor Plutarco Arias, después siguió el doctor Daniel Rivera, y ahora está el doctor, nuestro ministro, el doctor Víctor Atala, que ha seguido las directrices en general de los anteriores, tratando de ayudar a la población en la medida de lo posible para que las cosas salgan bien. Cada uno tratando de hacer su aporte en la medida de sus posibilidades. Así que a nosotros nos fue bien, pero fue por eso, porque siempre nos íbamos un pasito adelante y no se escatimó esfuerzo para tratar de controlar adecuadamente el virus y que esto no se nos saliera de la mano y que no matara, en vez de que no fallecieran por el virus, creo que fueron menos de 5,000 personas, que fueran 500,000, 400,000 dominicanos fallecidos por esto. Gracias a Dios no se dio así, y eso hay que alabarlo y hay que justificar la acción adecuada de los médicos en ese momento y de todos los centros hospitalarios del país y toda la población. Como yo dije una vez, hay que darle la gracia a todo el mundo, a los choferes de ambulancia, los camilleros, los médicos, las enfermeras, los que limpian las habitaciones, el personal de apoyo, los que tomaban las muestras. O sea, todo fue un conglomerado de personas y la gente se puso para eso, como se dice ahora, para ayudar. La gente
yo no te digo que mucha gente cogió miedo y se aisló y no fue a los centros hospitalarios, pero nosotros, por ejemplo, que tuvimos una acción muy fuerte con eso, estábamos temerosos, asustados de que pudiera pasar cualquier inconveniente y que nos afectara la vida. Eso era así. Así es. No es cuestión de tener miedo, no, esa era la realidad. Por eso, cuando aparecen esas noticias, que como ya las redes están tan rápidas, lo que pasa en China, a los 10 minutos lo sabemos aquí, entonces eso crea una especie de pánico. No, y que también pasó también, doctor, que coincidió que justamente cuando creo, ¿verdad que sí? O me equivoco, que cuando hay un cambio de temperatura, comienzan muchas personas a tener síntomas gripales. Correcto. Y bueno, porque tengo mucha gente a mi alrededor, familia y amistades, que tienen gripe, que tienen, y no se sabe a veces ni lo que es, porque bronquitis, Sí. cuando van al médico ya es una bronquitis. Entonces, anuncian esto de China. Entonces, mucha gente que están padeciendo este estado, estaban asustados. Sí, no. Y uno dice, hasta con cierta razón, porque el que no es médico no sabe de la envergadura que puede venir eso. Por ejemplo, siempre comento, y mucha gente estará cansada de oír lo mismo, un profesor mío en España nos decía a nosotros que un proceso catarral, un proceso viral respiratorio simple, se curaba con 7 días de tratamiento o una semana sin tratamiento. Sí. ¿Qué significa esto? Que tú le podías dar medicamento al paciente que tuviera un proceso respiratorio o no darle nada. Y al final de cuentas, a la semana o a los 7 días, que es lo mismo, el paciente iba a estar curado. Eso es un cuadro viral simple. Cuando estamos hablando ya de un paciente, por ejemplo, de la tercera edad, que además de ese proceso respiratorio agudo, ese virus, vamos a decir, sin ponerle nombre, le llega al paciente y usted comienza a darle medicamentos sintomáticos en la casa, acetaminofén, paracetamol, ibuprofén o como se llame, y lo deja ahí y el paciente sigue mal y sigue con fiebre, malestar general, no quiere comer, comienza a tener tos, le suena el pecho, le duele el pecho, se sienten enfermos, agudamente enfermos. Y puede empeorar. Va a empeorar seguro ese paciente. Entonces, la gente no se puede quedar en la casa medicando al paciente o preguntándole al vecino qué medicamento le dio tal médico a tu mamá, porque la mamá mía tiene los mismos síntomas, entonces le recetan lo mismo. Y no es así. Porque ese paciente que yo estoy comentando ahora, si es diabético, es hipertenso, hay problemas, ha usado, por ejemplo, esteroides por una condición X, ha llevado algún tratamiento por cáncer con radioquimioterapia, es un paciente en hemodiálisis por una patología renal crónica, tiene un problema en el tejido hemático, en el sistema hematológico, el tejido conectivo, problemas cardiovasculares o con enfermedad adicional pulmonar al proceso viral. Por ejemplo, usted puede tener un virus, pero usted es asmático. A cualquiera puede un virus, pero si el paciente fumó, usó biomasa, o sea, gente que, por ejemplo, cocinan con leña o están expuestos a trabajar, por ejemplo, con leña o con carbón y en sitios cerrados, son pacientes que aparte del proceso viral tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar intersticial, que pudo haber desarrollado cuando hizo COVID y que el pulmón quedara lesionado con lo que nosotros llamamos afectación del intersticio pulmonar, de la pleura, del parénquima pulmonar, desarrollando lo que se llama un pulmón sucio. Es un paciente que hay que tratarlo distinto a aquel paciente de 30, 40 o 50 años que nada más tiene un proceso viral y no sufre de ninguna otra enfermedad. Diabético, por ejemplo. El paciente diabético es un paciente que hay que tomarlo muy en cuenta, porque el diabético, el obeso, el fumador, son pacientes que se complican. La gente tiene que entender que comer es bueno, todos lo sabemos, pero hay que comer con disciplina. Nosotros en este país, la mayoría de nosotros estamos en exceso de peso, unos más, unos menos, pero no es lo mismo
tener 10 o 15 libras por exceso de peso que tener 60, 70 o 100. Así O es. sea, la gente tiene que disciplinarse y tiene que acudir al médico. Siempre digo, cada dominicano debe tener de alguna manera un familiar cercano o un amigo de un familiar cercano que sea médico. Sí, claro. Entonces, ¿qué le cuesta a usted, por ejemplo? Usted que es paciente de nosotros, que a veces consultamos telefónicamente, llamarme y me dice, doctor, yo Como tengo... yo hago, doctor, que yo lo llamo. Sí, de no, una no, yo vez. lo hago con muchísimo gusto. Por ejemplo, usted me dice, doctor, yo tengo tos y tiene fiebre, no, y está escarreando, está botando, está sacando catarro amarillo, verde con sangre, no, fiebre, no, dolor de pecho, no. No, me comenzó una tos. ¿Y qué tú estabas haciendo? No, que en mi casa tiraron un ace y estaban pintando. Ah, bueno. Lo más probable es que eso sea algo alérgico. ¿Y qué otros síntomas? No, no, tos seca varias veces al día. Nada más, no. Y en la nariz tiene buemo, pituita, estornudo, no tengo nada más. Y el apetito, nítido, estoy comiendo bien. Bueno, vamos a tomar un medicamento simple para la tos y en 2 o 3 días usted me llama. A los 3 días me dice, doctor, me tomé 3 pastillas, me sobraron 5, no tengo que tomar más, se me quitó la tos, perfecto. Pero si es al revés, y usted, por ejemplo, no me llama y eso tiene varios días y después de tener esa tos seca comienza a tener fiebre, Ay, dolor de sí. pecho, dificultad para respirar, tos, flema de color, ya desapetitada, quizá hasta con algún síntoma gastrointestinal, diarrea, ya. Hay que acudir rápidamente. Entonces ya hay que acudir al médico. Es que aquí hay más de 10 millones de médicos, porque todo el mundo se cree que es médico. Entonces, Todo el mundo tiene una receta. todo el mundo tiene doctor. una receta. No, entonces te ponen, por ejemplo, a un paciente diabético un tratamiento con esteroides, que no es que uno no lo use. Nosotros usamos esteroides muy frecuentemente. Cuando hay Hay una necesidad. inyección que se pone, que es una sola. Sí, lo que pasa es que ese producto es un poquito delicado, porque es una inyección de depósito que si el paciente tiene síntomas crónicos respiratorios y le va bien, sin saber, como el médico dice, póngase una sola dosis Y ya. y ya. El paciente le va bien y dice, no, eso es doctor, que no quiere que yo me siga poniendo esto para que yo no vaya a la consulta y tener que pagarle la consulta. Entonces comienza todos los meses, chac, chac, chac. Eso es un peligro. Es un peligro grandísimo, porque el esteroide de depósito te puede dar a ti muchos efectos secundarios. Voy a mencionar 7 rápidamente. Pérdida de peso, aumento de peso, una de las dos, gastritis, problemas hepáticos, alza de la presión, alza de la glicemia, síndrome de Cushing, hipertensión arterial, pueden aparecer en la piel, lesiones en la piel, para decir algunos. Entonces, cuando el paciente comienza a poner ese esteroide de depósito, que es muy complicado cuando se maneja de forma irregular, porque el médico sabe los efectos secundarios, yo lo estoy comentando. Claro. Lo que pasa es que una gente va a viajar y está con una gran crisis, lesiones en la piel, una tos tremenda, y tiene que ir a Estados Unidos porque pasado mañana lo van a juramentar como americano. Y si no ve ese día, le toca entonces en 8 meses. Entonces, Tiene que ponerse la inyección. hay que ponerse algo que le ayude. Usted le da un esteroide tomado o le pone algo inyectado, incluso ni siquiera tiene que ser la de depósito, que es la más complicada. Y ese paciente va a poder acudir a su cita, va a ponerse su cosa americana, lo que sea, y no pierde esa oportunidad a nosotros que nos gusta tanto tratar de ser americano, tener esa nacionalidad o ese pasaporte o la green card, como dicen ellos. Entonces hay que tener cuidado porque los medicamentos bien manejados por los expertos no tienen problema. Pero si usted se pone a inventar con los medicamentos, Va a tener problemas. entonces va a tener Hablando de problemas. medicamentos, doctor, la vacuna del COVID, que muchas personas no se la puso. Ahora con estos virus que andan, la influenza y todo eso ya que hemos mencionado, tiene más probabilidad de padecer de nuevo el COVID, o lo padece con menos riesgos, o todo el mundo tendría que vacunarse para evitar, como el COVID ahora todavía está, hay muchas personas que están inclusive ahora mismo padeciendo del COVID.
¿la vacuna ha ayudado o esos mitos que han dicho todos esos comentarios? No hay estudios que avalen eso. O sea, tú no tienes una población, por ejemplo, vamos a coger 5.000 personas que pusieron 2 vacunas, 5.000 que se pusieron 3, 5.000 que se pusieron 4 vacunas y 5.000 que no se pusieron ninguna vacuna. Para tú determinar cuál de ese, te puse, son 5 diferentes. No vacuna, 2 vacunas, 3 vacunas, 4 vacunas, ahí están. Son 4 perfiles distintos de personas que usaron o no usaron los medicamentos. La vacuna en menor cuantía o completa las 4. Para saber eso, se tienen que hacer estudios, entonces determinar, bueno, el que se puso 3 vacunas le dio una gripe al año. El que no se vacunó para el COVID le dio 5 gripes al año. El que se vacunó 4 veces no le dio nada. Entonces, bueno, la conclusión de ese estudio fue que el que se vacunó 4 veces no le dio gripe. Por ejemplo, hay poco COVID ahora mismo. O sea, yo tengo en las últimas 2 semanas quizás un COVID simple. Lo que sí tenemos es mucha influenza A, mucha influenza B, mucho virus sincitial, mucho rinovirus y mucho metaneumovirus que no se diagnostica como tal porque no tenemos los elementos para poder determinar por el costo. Pero, por ejemplo, a los pacientes que se le ha hecho el panel, que lo pueden pagar y que además te piden, yo quiero saber lo que tengo, no importa el precio, es una población que es la menos. Entonces, ahí aparece el metaneumovirus. Entonces, por eso, la gente tiene que vacunarse. Y quizá ahora mismo, vacunarse para el COVID, como que no está muy protocolizado porque la gente manejó eso mal. Sí, la gente dice que si un paciente de 40 años le dio un infarto, fue por la vacuna del COVID. Entonces, la gente está muy temerosa. Está muy asustada la gente. Yo sí lo que le digo a nuestros televidentes, a la población dominicana, y si nos están viendo fuera del país también, que debemos vacunarnos contra la influenza anualmente y contra el neumococo. Y lo dije en un programa hace quizá unos meses largos, aquí 1 año, y recientemente en otro programa de televisión, en los centros de vacunación públicos y privados están las vacunas. Está la vacuna privada y está la vacuna que Salud Pública tiene para dar de forma gratuita a los pacientes en extremo de la vida. Los niños, lactantes, los pacientes de tercera edad y las embarazadas. Una paciente embarazada con influenza, eso es grave. Grave, y hemos tenido pacientes que le da mucho problema, entonces hay que medicarlo. Y si el paciente tiene menos de 12 semanas, la gente se pone temerosa porque el niño no está formado. Ya ha sido influenza y tiene 30 semanas, ya es más fácil. Pero si la paciente está vacunada y le da influenza, le da más suave. Entonces, hay que aprovechar los centros esa oportunidad de salud pública. Por ejemplo, aquí se puede mencionar, por ejemplo, a Alberto Peña, se puede mencionar al doctor Felipe, en los hospitales donde hay centros de vacunaciones, acudan ahí, señores. Si el médico suyo es ginecólogo y le pone femenina de 28 semanas, embarazada, vacunarla contra la influenza, se la ponen gratuita. Si el paciente tiene 78 años, es diabético, hipertenso, se lo ponen gratuito. Y además, fuera de todo eso, si uno quiere vacunarse y dice, bueno, yo no quiero ir a ningún centro, yo voy a comprarla en una farmacia y me la voy a poner, esta vacuna cuesta menos de 2.000 pesos, eso cuesta una botella de vino. Vacúnense. Exactamente. Y la del neumococo, que es también protocolo, neumococo e influenza, y la tenemos en los centros de salud públicos. Aprovechen eso, evitemos que esa vacuna y ese dinero que el gobierno invierte en salud se nos pierdan, se nos venzan y haya que perderla, botarla innecesariamente, habiendo tantos dominicanos necesitados de que se vacunan, pero no van, quizá por desinformación, porque los médicos no les dicen eso. Información también. Entonces hay que tratar de que la gente sepa eso y vaya masivamente a vacunarse contra la influenza y el neumococo, los que así decidan. El que tiene miedo a vacunarse,
que cree que no, porque si me ponen eso me voy a morir, entonces que no se vacune. Porque Claro. nadie obliga a nadie, pero eso es un protocolo. también. Hay que vacunarse, señores, háganlo por su familia, porque si usted se infecta de un proceso viral, catarral, usted infecta a su familia, y si es una abuelita ahí, la abuelita puede contagiarse de usted y usted mandarla al otro barrio Sí. por no usted vacunarse, sino llevar a la abuelita a vacunarse. Así es. Bueno, esas recomendaciones que el doctor ha traído hoy, de verdad que esperemos que la gente, todo el que nos está mirando, tome conciencia y aplique todo lo que el doctor aquí en esta noche ha explicado y le ha recomendado a cada uno de ustedes. Es decir, que por recomendaciones e ignorancia ya no se van a quedar. Sí, ojalá. Le van ojalá. a padecer esos males. Doctor, pero han sido muy importantes estas informaciones y de verdad que, como siempre, muy atinado para este tiempo. Son las recomendaciones que usted da en este tiempecito donde hay muchas personas que tienen ese estado de gripe, de bronquitis, influenza, que acudan a los médicos, como dijo el doctor en principio, y que se vacunen y vamos a cuidarnos, ¿verdad que sí? Para cuidar a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias, doctor. Yo complacida siempre de que usted venga a dar estas informaciones, porque este programa es para llevar cosas buenas al público, de verdad que sí. Muchísimas gracias y a ustedes, una vez más, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.